Hola, les habla Francisco González, Tango India 2, Lima X-Ray, y les voy a explicar en este pequeño video cómo funciona la carta de Smith para calcular, para dimensionar los componentes de una antena tuner. La carta de Smith es una herramienta gráfica. Yo estoy usando una versión de la carta de Smith que es precisamente un programa escrito por el profesor Delsperger de la Universidad de Berna, y puede ser descargado en esta dirección. Básicamente lo que voy a hacer es dimensionar un antena tuner para que vean la facilidad con que puede desarrollarse usando esta herramienta, que es una herramienta gratuita. Este programa es un programa gratuito. El primer paso para calcular un antena tuner es que uno tiene que saber qué impedancia tiene la antena. La antena que vamos a utilizar, bueno, entonces uno lo que hace es venir aquí donde dice keyboard y poner la impedancia de la antena. La antena, como todos ustedes saben, tiene una parte real y una parte imaginaria. La impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces vamos a poner aquí esa impedancia de la antena, pero tenemos que saber cuál es esa impedancia de la antena. Entonces, para saber cuál es esa impedancia de la antena, vamos a utilizar otro software que se llama Managal. Managal también es un programa gratuito que fue escrito por Makoto Mori, Juliet Echo 3, Hotel Hotel Tango. Lo pueden encontrar en la web también. Es un programa libre y la versión básica es un programa libre. Y bueno, con Managal lo que uno hace es que uno dimensiona la antena, es decir, uno construye un dibujo de la antena. ¿Lo ven? Pero es un dibujo que cuando uno construye ese dibujo, uno dice que dimensiona la antena en el programa, y eso lo hace a través de una serie de datos que se llama geometría de la antena, donde uno pone el largo de cada uno de los elementos. En este caso la antena está compuesta por dos alambres, como pueden ver, ¿verdad? Este que está acá y este que está acá. Esta antena que tenemos acá es un sloper de 1/4 de longitud de onda con una sección aterrizada. En este caso estamos hablando de una sección de 10.4 metros de largo, y que es de 10 milímetros de diámetro, probablemente es un tubo, y una sección horizontal que es de 1 milímetro de diámetro, que probablemente es un alambre, y que tiene 5 metros 65 de largo. En otro video puedo explicar cómo se usa el programa Managal para dimensionar una antena. Antes, cuando uno quería hacer una antena, uno tenía que irse al libro de texto, y en el libro de texto le decían, mire, es que la antena, por ejemplo, la sloper de 1/4 de longitud de onda tiene una impedancia de tanto, ¿verdad? Y entonces, a partir de esa indicación en el libro de texto, uno construía la antena y cruzaba los dedos para que de verdad tuviera esa impedancia. Con estas herramientas como Managal, uno puede no solamente consultar el libro de texto, o además de consultar el libro de texto, uno puede venir y construir la antena, pero aquí en la computadora, dimensionar la antena, y entonces uno puede simularla. No es solamente que nos permite dibujarla, ¿verdad?, sino que además nos permite de verdad saber cómo se comporta en la vida real. Y entonces, con Managal venimos y le decimos que vamos a alimentar la potencia a través de esta esquina. Como yo les decía, este elemento es un elemento que tiene una longitud de 10 metros .4, y este elemento que está aquí arriba tiene una longitud de 5 metros 65, 5 metros 65, 10 metros y pico. Entonces vamos a alimentar la potencia aquí en este punto. Como pueden ver, esta antena decimos que es aterrizada. ¿Por qué es aterrizada? Bueno, porque
cuando la calculamos, como pueden ver, le decimos que la tierra sobre la que está la antena, que en Managal nos permite calcular la antena en el espacio libre, nos permite calcular la antena en una tierra perfecta, o nos permite calcular la antena en una tierra real, donde nosotros definimos cuáles son las características de conductividad de esa tierra real que tenemos. Pero bueno, en este caso vamos a decirle que es una tierra real y vamos a decirle que tiene una altura de 0 metros. ¿Por qué la antena tiene una altura de 0 metros? Porque la tenemos aterrizada aquí en este punto, ¿verdad? Entonces, como la queremos aterrizada, le decimos que la altura es de 0 metros. Entonces, básicamente es un tubo de 10 metros o una torre de 10 metros, 10.4, que está conectada a un alambre horizontal de 5 metros 65, ¿verdad? Entonces, esa antena fue diseñada para 14.150. De hecho, si nosotros venimos acá y le decimos que, vamos a ver si podemos mover esto de aquí un poquito, y venimos acá y le decimos que nos haga un cálculo en esta frecuencia, a esta altura, queremos saber cómo se comporta la antena. Entonces le decimos que inicie el cálculo y nos dice que a esa altura la antena tiene 34.08 ohmios más J072, ¿verdad? Eso significa que la impedancia está compuesta por una resistencia de 34.08 y tiene un componente inductivo porque tenemos aquí este signo positivo, que significa que esta resistencia, el equivalente de esta antena, es una resistencia en serie con una bobina. Si fuera este signo negativo, entonces el equivalente de esta antena sería una resistencia con un condensador. Pero para efectos de análisis vamos a decir que esta antena, la impedancia de esta antena está inductiva, tiene una reactancia inductiva. Entonces, como pueden ver, esta es la impedancia que tiene esta antena a esta frecuencia. Y entonces eso significa que a esta frecuencia las ondas estacionarias que tiene esta antena sería 1.47. Uno puede decir, bueno, 1.47 está bien para operar o está mal para operar, depende del criterio de cada quien. Podemos hacer otro programa para discutir cuál es la longitudes, cuáles las ondas estacionarias en que se debe transmitir o que no se debe transmitir. Hay todo un análisis sobre eso muy interesante. Pero de momento no nos interesa en realidad esta frecuencia, porque lo que ocurre es que a mí se me ocurre que a lo mejor esta antena, que es una antena para 14 MHz, a lo mejor lo podría yo usar en 28 MHz. Y esa es la parte donde Managal juega un papel muy interesante, porque entonces yo puedo decir, bueno, ¿cómo se comportaría esta antena a 28 MHz? Entonces yo le digo que me inicie el cálculo y me dice, ops, resulta que esta antena a 28 MHz tiene una impedancia de 594.51, o sea 595 menos J1073. O sea que a 28 MHz esta antena es una antena que tiene una reactancia capacitiva, ¿verdad? La antena tiene una impedancia cuyo valor es capacitivo, o sea, tiene una resistencia de 594 ohmios. La impedancia es equivalente a una resistencia de 594 ohmios en serie con un condensador que tiene una impedancia, un valor de una reactancia de 1073 ohmios. Entonces podemos ver cómo sería el patrón de irradiación de esta antena. Es algo que Managal nos ofrece. Vemos que esta antena en 28 MHz tendría una ganancia de 7.31 dBi. Podemos ver la ganancia, el ángulo de máxima irradiación, 14 grados, y aquí tenemos a 51 grados. Esta antena nos transmite la onda con mucha fuerza en 15 grados y en 55 grados. Tiene 6 decibeles respecto a un irradiador isotrópico en 49 grados y 7 decibeles en un ángulo de 16 grados. Esto es una antena bonita para hacer de X. Incluso podemos ver el patrón en tercera dimensión. Así se comportaría la antena esta en tercera dimensión. Ven, aquí está la antena, es esta que está acá, y así es como la onda saldría de la antena. Muy bonito, ¿verdad? Muy interesante.
Muy bien, pero eso no es lo que nos importa en este momento. Realmente lo que nos interesa en este momento es que vamos a usar la antena de 28 MHz y que esta es la impedancia que tendría esa antena. Entonces aquí es donde nos vamos a, evidentemente, para usar esta antena en 28 MHz necesitamos un acoplador, porque fíjese que tendría una estacionaria de 50, ¿verdad? Eso es un poquillo alto. Entonces tenemos que convertir estos 595 ohmios menos J 1073, tenemos que convertirlos en 50 ohmios y eliminar este componente capacitivo que tiene la impedancia. Entonces nos vamos acá a la carta de Smith y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entonces nosotros le decimos, hacemos clic aquí en keyboard y le decimos que nuestra impedancia es esta que está acá. Le decimos que nuestra impedancia es de 594.51 y que la parte reactiva de la impedancia es menos, ya no es necesario el J porque le estamos diciendo, estamos entrando ese valor aquí en el lugar que corresponde a la reactancia y le decimos que esa reactancia es negativa, para que se entienda que es el efecto de un condensador, de 1073.68 ohmios, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Entonces esta sería la impedancia. Ahora la frecuencia en que vamos a trabajar son 28 MHz, eso es muy importante. Le decimos que OK y volvemos a maximizar esto y entonces nos aparece un punto negro acá. Este punto negro, ustedes pueden ver aquí, esta es la impedancia en el punto del cursor. Entonces si yo pongo el cursor acá en el punto negro, nos dice que esa impedancia de 590 ohmios menos J 1120 es lo que justamente está aquí en este punto, ¿ves? Que es justamente la impedancia que yo tenía allá, 594 menos 1073, eso es justamente lo que tengo aquí, 594 menos 1073. Esta es la impedancia de la antena. Aquí esta resistencia ZL es la antena y aquí vemos la impedancia, y este es el transmisor. En este punto tenemos el transmisor conectado justamente a la antena, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes pueden ver aquí las ondas estacionarias que eso provocaría. O sea, tendríamos una relación de ondas estacionarias de 50, que es un poco alta. Entonces, la carta de Smith es un juego como el juego de los niños, de las consolas estas, de Super Mario y estas cosas. Es un juego para radioaficionados. ¿Por qué es un juego para radioaficionados? Porque el juego consiste en llevar este cuadro que está aquí, este cuadro negro, al centro. Ustedes pueden ver aquí la impedancia. Cuando el cursor está en el centro, esa impedancia es 50 ohmios. ¿Lo ven? 50 ohmios. Y es prácticamente, la reactancia es prácticamente cero. 50.24 más J0. Eso significa que está perfectamente acoplado. Y si ven las estacionarias que están acá, cuando el cursor está en el centro, ¿verdad? Las estacionarias es 1 a 1, es decir, es 1, ¿verdad? Lo que marcaría el metro de ondas estacionarias es 1. Entonces, yo tengo que llevar, agregando componentes de estos que tengo aquí arriba a este circuito, tengo que agregar componentes para llevar este cuadro al centro, y cuando ese cuadro está en el centro, la impedancia está perfectamente ajustada. Entonces, por experiencia, yo voy a usar una T que empieza con un condensador. Ese condensador le voy a poner un valor por ahora de 288, 288, vamos a forzarlo, aquí tiene, le vamos a decir que tiene 250 picofaradios para empezar en algún punto. Ahora no se ve muy claramente qué es lo que hace ese condensador, ¿verdad? Pero lo vamos a poner en 250 picos por ahora. Ahí lo tenemos, 250 picos. Lo hice doble clic y me apareció esta ventana, y entonces aquí puedo poner los picos que quiero para ese condensador. Le damos OK. Ahora vamos a poner una bobina en paralelo que está aquí. Esta bobina en paralelo la puse ahí y vean lo que hace esta bobina en paralelo. Cuando esta bobina es de 915 nanohenrios, me traslada a ese punto. Yo estratégicamente lo que quiero es montarme en el punto que llega en el círculo que llega al centro, que es este que está acá, ¿lo ven? Entonces fíjense que cuando la impedancia, cuando esa bobina es de 1.6 micros, quedo montado sobre este círculo que llega al centro, es como una carretera que llega al centro. Ahora agrego un condensador en serie, ¿verdad? Un capacitor en serie,
y entonces me muevo sobre ese círculo y fíjense que llego al centro, casi al centro, quedé un poco corrido, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo aquí tengo las cosas que he agregado. Entonces aquí le digo que no son 250, sino que digamos que son 240 y me fijo qué ocurre. Lo que hago es moverme en esa dirección, le digo que son 280 y me fijo qué pasa. Un poquito más, ahí le digo que son 300 y me fijo qué pasa. Le digo que son 500 y me fijo qué pasa y me estoy acercando al centro. Aquí le digo que son 600 y me fijo qué pasa, pero como que no cambia mucho, ¿verdad? Entonces vamos a jugar con la bobina. Le voy a decir a esta bobina que no es 1.6, sino que es, vamos a poner ese valor, lo vamos a memorizar y vamos a decir que es 1.4. Y vamos a dibujarlo y me pasé mucho, pareciera que la bobina, vamos a ver en 0,5, yo quiero llegar aquí al centro, no aquí, ¿verdad? Entonces en 0,5 me bajo, en 0,3 probablemente voy a estar muy pasado, 0,51, 0,52, vamos a ver qué pasa con 0,52, 0,55, 0,56, 0,58, 0,59, 0,6, digamos. Vamos a ver qué pasa con 0,6. Le vamos a poner aquí 0,65. Fíjense que pasé de este punto a este punto. Entonces como que jugando aquí, qué sé yo, por ejemplo 0,63, 0,64. Ahí estoy sobre el círculo, ¿verdad? Entonces ya sé que ahora lo que tengo que hacer es aumentar. Le digo que ok, y lo que tengo que hacer es aumentar este señor de acá. Entonces aquí le digo, vamos a memorizar este punto y le voy a decir que tengo 16,6 picos. Más bien debería ser 10 picos. Me pasé. Entonces 14. Entonces 15. Entonces 17. Entonces 16,8. 17, ¿cuánto nos pondría? 16,5, 16,4. Uno empieza a jugar con los valores. 16,2, 16,1, 16,0 y ahí está en el centro, ¿verdad? Entonces fíjense que usando estos componentes 600 picos, 1.6 micros y 16 picos, yo me moví de esta impedancia hasta esta impedancia que está aquí. Cuando estoy en este punto, en el tab 4, ¿ven? Este es el tab 4, este es el tab 4, yo tengo 50 ohmios más J0 prácticamente, y la impedancia en ese punto es 1, ¿verdad? Entonces incluso esto me permite dibujar el círculo de 1,5. Entonces fíjense que si este puntito quedara dentro de este círculo estaría menor a 1,5 las ondas estacionarias. Lo tengo en el puro centro, que es el punto donde las ondas estacionarias están en 1. Entonces este circuito que están viendo acá es el circuito que sirve para, si es una red T, es un acoplador, es una antena tuner, que sirve para que esta antena que tengo acá, ¿verdad? Que es un sloper de 1/4 de longitud de onda, que tiene un elemento aterrizado, que fue calculada para 14 MHz, pero que la voy a trabajar en 28 MHz. Con ese antena tuner que tenemos acá,
yo puedo hacer que esta antena trabaje perfectamente en 28 MHz con una ganancia maravillosa de tal y como vimos acá, una ganancia de 7 decibeles sobre un radiador isotrópico. Esos son como, ¿qué? 5 decibeles sobre un dipolo, ¿verdad? Entonces eso es una ganancia importante. Bueno, esta es la carta de Smith. Esto son disparos muy rápidos, pero yo quisiera que sirva para mostrar qué tan fácil es mediante una herramienta gráfica, porque fíjense, aquí no usé un montón de desarrollos matemáticos, simplemente son cosas gráficas para determinar. Primero construir la antena, ¿verdad? A través de la geometría le digo cómo está formada la antena, dónde le estoy metiendo la potencia, luego calculo a la frecuencia que voy a trabajar qué impedancia tiene, y con esa impedancia me vengo a la carta de Smith y desarrollo los valores que necesito en el acoplador, en el antena tuner, para que esa antena quede perfectamente acoplada. Esto, para lo que da pie, no es para entender cómo funciona, simplemente es una ilustración de qué se podría hacer con estos dos recursos sabiéndolos manejar, de manera que es muy interesante poder bajar estas dos herramientas, la carta de Smith y Managal, y empezar a estudiarlos. Y si se pudiera en algún radio club dar una charla para explicar cómo funcionan, sería de muchísimo provecho y para todos ustedes, los radioaficionados que quieren experimentar con antenas. Les habló TI2LX y ha sido un gusto. 7351 para todos ustedes.